Nuevamente los saludo a todos los asistentes, un especial saludo a la decana Beatriz Arcila, al representante estudiantil que nos acompaña en este momento y sobre todo pues a nuestro ponente, el profesor Emanuel Goldstein. Como anuncié y como hemos venido trabajando semana a semana, hoy tenemos en el conversatorio de Derecho y Nuevas Realidades el tema de la práctica de la prueba documental. En esta ocasión, el área de Derecho Procesal ha querido organizar este espacio para que pues, profundicemos en una temática tan importante en las diferentes áreas del derecho, no solamente en el derecho procesal, en el área penal, en el área civil, en el área laboral. Profesor Emanuel, bienvenido. Eh, Nos honra que nos pueda acompañar el día de hoy con sus conocimientos. Espero que esta charla sea de mucha utilidad para todos. El Ok, gusto es todo suyo. muchas gracias Camilo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Saludos a todos los presentes, veo que está conectada la señora decana, el representante estudiantil y va subiendo el número de participantes, de alumnos, saludos a todos. Hay un adagio muy antioqueño que dice que no hay deuda no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Ante todos los estudiantes de derecho probatorio que he tenido, pues en los grupos les he prometido, voy a hacer una exposición de cómo practicar los documentos. Y es que alguien dirá, pues que esto, ¿será que merece una atención especial la práctica de los documentos? Y quiero contarles que sí, específicamente sí, porque una de las cosas más ligeramente tratadas y, y quizás más importante del proceso, el proceso general en este momento, otro hora llamado civil, es la prueba documental. Y es que muchos creen que la prueba no se practica, que la prueba documental es algo que ya está dado y eso no hay que discutirlo y eso ya está, hay que la buena fe guardada, la verdad dicha y la buena fe guardada, pero no considero que eso sea acertado. Y es por eso que les decía con los compañeros, con muchos de mis grupos les he dicho, voy a preparar algo para que miremos cómo se practica la prueba documental, porque la prueba documental, muchachos, hay que saberla practicar. La prueba documental se practica. Y es por eso que he preparado para ustedes este tema, la práctica de la prueba documental. Pero me voy a permitir iniciar con una obra que es de obligada referencia en nuestro quehacer diario. De hecho, uno va a los despachos judiciales, va a las bibliotecas de los jueces y observa y se da cuenta que hay una obra de obligada consulta. Y es de obligada consulta porque a través de las ediciones y de los años se ha ganado la confianza de todos. Y estoy refiriéndome a las pruebas del doctor Hernán Fabio López Blanco, el tomo 3 de la edición del 2017, Código General del Proceso Pruebas, Hernán Fabio López Blanco, una edición muy bonita que hizo la editorial Dufré. Y me voy a remitir a una lectura de una capítulo con el que voy a iniciar mi exposición con ustedes. En la página 438, el doctor empieza a desarrollar la prueba documental en el capítulo 14, página prueba documental en el Código General del Proceso, y en la página 438, párrafo segundo, nos dice una idea. Se observa que el documento existe por fuera del proceso, es decir, que constituye un acto extraprocesal. De ahí la razón por la cual la prueba documental no se practica, sino que se aporta al expediente, pues dada la preexistencia, no se crea o se materializa dentro del proceso. Como si sucede, por ejemplo, con el testimonio, sino que se incorpora al mismo dentro de alguna de las amplias oportunidades que existen para hacerlo. Citar la obra del profesor y citar los aciertos probatorios y procesales nos llevaría 5 o 6 clases más o ponencias de estas porque son absolutamente grandes los aportes del profesor. Pero respecto a esta idea, no comparto personalmente esta idea y es lo que voy a hacer durante esta charla. Los documentos no se practican, dice el profesor. Contrario a esto, considero que los documentos sí se practican y que la prueba documental hay que practicarla en el proceso. Esta idea de tener que los documentos no se practican y que ya están preconstituidos ha llevado a silencios, ha llevado a omisiones de abogados que
con su silencio están refrendando una posición de una contraparte por no tener claro cómo discutir un documento. ¿Cómo discutir un documento? ¿Cómo vamos a discutir un documento? Señores, cuando se nos presenta a nosotros en una demanda una serie de folios que dice ser prueba documental, y eso es la primera idea que vamos a desarrollar, Sacar las porque cosas muy fuertes. esa serie de folios que dice ser prueba documental no necesariamente va a ser prueba documental. Entonces vamos a iniciar entonces hoy con la práctica. Vamos a iniciar dando argumentos para contrariar esa idea de que los documentos no se practican, ni mostrando que el documento sí no solo se practica, sino que se debe practicar. ¿Y cuáles son las reglas mínimas de práctica de los documentos en materia del Código Penal del Proceso? Es por eso que cuando hablamos de la prueba documental, muchachos, vamos a tener siempre dos grandes continentes. El continente de la práctica de la prueba documental en materia penal y el continente de la práctica de la prueba en el Código General del Proceso. Es decir, cómo se practica la prueba en la Ley 906 del año 2004 y cómo se practica la prueba en la Ley 1564 del año 2012. Código de Procedimiento Penal y Código General del Proceso. Hoy me voy a centrar en materia general. En otra oportunidad Bueno, Échale. me parece que el doctor ha tenido problemas con la conexión. Denme unos minutos, yo me contacto con él a ver qué es lo que sucede y proseguimos. Excúsennos, por favor, saben pues que siempre se pueden presentar este tipo de dificultades. qué pena, doctor Camilo, como que hubo problemas en mi red. No hay ningún inconveniente. A veces suceden este tipo de Es cosas que se escuchan en normal, la llamada. pues, raro que me pase esto porque esta red era es que es supremamente buena. Pero bueno, Dame un segundo, entonces por nuevamente favor. te pongo como anfitrión y Muchas para que gracias. puedas compartir la pantalla. Ya en este momento puedes compartir nuevamente. Perfecto. Muchas gracias. Les decía, y qué pena pues la interrupción por estas conexiones red y todo esto. Les decía que hay tres grandes discusiones en materia penal respecto a la prueba documental. La primera discusión es cómo convertir esa evidencia física en prueba documental. Y esa es una diferenciación que yo quiero que tengamos siempre en nuestra mente, muchachos. Una cosa es la evidencia en este caso física, que es la que hablamos en materia penal, y otra cosa es la prueba documental. El concepto jurídico es prueba documental, el concepto técnico o investigativo o prejurídico es evidencia.
Entonces, la primera discusión es cómo convertir esa evidencia física en prueba documental. Una discusión grande en materia penal. La segunda discusión es una discusión que todavía se está teniendo con la Corte Suprema de Justicia y es acerca de la naturaleza jurídica del testigo de acreditación. Nosotros consideramos que la última ponencia que se hizo respecto al testigo de acreditación por parte de la Corte no fue muy afortunada, porque es que la función del testigo de acreditación no es meramente autenticadora o refrendadora de un documento. La función, el testigo de acreditación tiene una función epistemológica dentro del proceso fundamental para la práctica de la prueba documental. Y por último, la valoración de la prueba documental en materia penal, que es un tema supremamente grave. Lo he tratado lo de pájaro en las clases, pero sería muy bueno profundizar. Hoy voy a ver con ustedes las vicisitudes que trae el artículo 243 al artículo 274 del Código General del Proceso respecto a la prueba documental. Y voy a ver 3 puntos. Vamos a ver cómo el medio de prueba, que tiene un nombre técnico, y que desde Carneluti sabemos la definición, que es objeto mueble, así se llama, un objeto mueble, como un objeto mueble representativo o dispositivo, se convierte en prueba documental. Y es que cuando iniciamos la lectura de ese artículo 243 del Código General del Proceso, ahí se nos dice específicamente que todo objeto mueble, es que eso es un objeto mueble, es el que vamos a llevar al proceso para que se convierta en prueba documental. Yo he oído la perniciosa idea de que, discúlpeme, que cuando uno presenta la demanda, presenta las pruebas documentales. Eso ni es cierto, ni está acorde con la ley. Porque cuando leemos el artículo 86, numeral, 82, numeral sexto del Código General de Proceso, es claro que el artículo nos dice que con la demanda van a acompañar no las pruebas. Literalmente dice, va acompañada las peticiones probatorias. Todavía no hay prueba. Todavía no hay prueba y vamos a ver lo que prueba solo hay cuando se ha seguido el debido proceso probatorio. Debido proceso probatorio que vamos a ver nace en la cláusula todo ciudadano colombiano tiene derecho a presentar y controvertir pruebas, a presentar pruebas y controvertir las que se presenten en su contra del artículo 29 de la Constitución. Si no hay esa posibilidad, no hay prueba. Habrá medio de prueba, habrá evidencia, pero no hay prueba. Entonces voy a iniciar con ustedes ese primer punto. ¿Cómo ese medio de prueba que tiene la intención de convertirse en prueba documental se convierte en prueba documental? Voy a mirar esas fases del debido proceso probatorio que tienen que darse con un objeto mueble representativo dispositivo, un medio de prueba, una evidencia, como técnicamente hemos de llamarlo, cómo se somete a un procedimiento y ese procedimiento nos da como resultado la prueba. Y por último, voy a hacer unas conclusiones o unos problemas actuales del tema. Muchachos, vamos a hablar en materia general. Vamos a mirar que hay unos medios de prueba, como la prueba documental, hay unas fases del debido proceso y las conclusiones que le voy a hablar. El primer capítulo voy a hablar con ustedes del medio de prueba, cómo de ese medio de prueba voy a convertirlo en prueba documental. Luego voy a hablar de clases de evidencias o medios de prueba que tienen fines documentales. Y por último, voy a hablar de cómo ejercer el derecho de defensa frente a esos documentos o a eso que quiere convertirse en documento. Muchachos, hay una cosa muy importante y es que la mayoría de los procesos no hay discusión sobre documentos porque muchos no saben hacer la discusión. Y no saben hacer la discusión porque primero creen que desde el inicio del proceso ya hay documento, cosa que no es cierta. Uno. Dos. Y no solo creen que desde el inicio del proceso ya hay documentos, sino que no saben la clasificación a qué clase de documentos hay en la legislación. Y es importante conocer esa clasificación para saber cómo ataco cada uno de esos documentos. Ejercicio del derecho de defensa frente al documento. Muchachos, por definición, aprendamos eso, por definición, toda prueba es controvertible. Toda. Nulo, probaciones sine, contradicciones. Nula prueba, no hay prueba sin contradicción, sin posibilidad de que usted la contradiga. Que implica que si no hay ese ejercicio de contradicción, nunca vamos a llegar a la prueba.
Luego voy a mirar el debido proceso probatorio general y cómo se aplica ese debido proceso probatorio a los documentos para unas conclusiones. Del medio de prueba a la prueba documental. Muchachos, una cosa es el medio de prueba, la evidencia, esto que usted lleva al proceso, que son un montón de páginas, que son unas fotos, que son unos audios. Eso no es prueba. Eso no es prueba. Eso es una evidencia. Eso es lo que nuestro código llama un medio de prueba. Resulta que nosotros no tenemos una palabra muy clara para definir eso que todavía no es prueba, pero queremos que algún día sea. El profesor Miquel Tarugo, por allá en la prueba de los hechos, en el capítulo final, nos dice una cosa muy bonita. Nos dice, es que los europeos continentales y los hispanohablantes no tenemos una palabra para referirnos a aquello que todavía no es prueba, pero que queremos que sea prueba. Y es la base para hacer una serie de inferencias. Los anglosajones sí tienen una palabra muy clara. Lo llaman evidencia. Nosotros hemos utilizado el término mezzi di prova en italiano, el Beweismittel alemán o el medio de prueba en español, para referirnos a eso que todavía no es prueba, pero queremos que sea prueba. Los anglosajones tienen un término muy preciso para eso, evidence. William Sweeney nos dice en Rethinking Evidence una cosa muy bonita, nos dice, lo que nosotros llamamos evidencia, ellos lo llaman medio de prueba. ¿Qué es? Hay una diferencia abismal entre el medio de prueba y la prueba. Cuando nosotros nos vamos por allá al inicio de la prueba documental y nos vamos específicamente para el artículo que da inicio a toda la discusión en derecho probatorio respecto a los documentos, que no es una definición de prueba, estoy refiriéndome al artículo 243 del Código General del Proceso. El artículo es claro en hacernos una lista de hablar de impresos, planos, dibujos, mensajes de datos, fotografías, audios, videos, radiografías, talones, cupones, etiquetas, sellos, pero dice una cláusula muy bonita, dice, y todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo. Todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo. Eso es lo que llamamos evidencia. La evidencia es todo objeto mueble que tenga carácter representativo o demostrativo. Y de ahí que no sea gratis que las definiciones de prueba documental que, por ejemplo, trae Carnelut y que, por ejemplo, trae el maestro de Sechandía, todas se refieren a que la prueba documental es básicamente un objeto mueble representativo o dispositivo. Pero es que ese objeto mueble en sí mismo no es todavía la prueba documental. Eso es el sustrato del que van a hacer la prueba documental. Porque la prueba documental es un concepto jurídico, un concepto que se va creando a través de la dialéctica del proceso. En el plano evidenciario, entonces, tenemos una evidencia que el código la llama muy bien, objeto mueble que tenga carácter representativo dispositivo. En el plano probatorio, vamos a hablar de prueba documental. ¿Cuándo hablamos que ese objeto mueble que tenga carácter representativo dispositivo es prueba? Cuando ha sido sometido al debido proceso probatorio. Solo cuando ha sometido eso, hablamos de eso. En clase he dado unas definiciones de documento como todo objeto mueble representativo dispositivo sometido a un proceso jurídico y epistemológico. Podríamos empezar definiendo así que es una prueba documental. ¿Qué es? Es esa evidencia, es ese objeto mueble, pero no solo ese objeto mueble representativo dispositivo. Es ese, pero sometido con un plus adicional, plus que se le da al debido proceso. Entonces, en el plano evidenciario vamos a tener que todo objeto mueble representativo dispositivo podrá en un momento determinado convertirse en una prueba documental que será una vez agotemos el debido proceso probatorio. Antes no va a hablar de prueba documental porque antes vamos a tener solo objetos. La prueba documental no está preconstituida, no. Es esa evidencia sometida a ese proceso jurídico. Y esa evidencia tiene unos momentos para investigarse, introducirse, que ahorita vamos a ver cada uno de esos momentos para que ustedes tengan muy claro dónde pueden introducir evidencia con fines de documento, dónde pueden introducir
medios de prueba con fines documentales. ¿Por qué? Porque si no hay debido proceso, muchachos, no hay prueba documental. Y eso que quede muy claro. Entonces, hay una diferencia muy clara entre prueba documental y evidencia con fines de que sea prueba documental. La evidencia con fines de que sea prueba documental no es sino un objeto mueble representativo dispositivo. La prueba documental ya es un producto elaborado. Y es que, muchachos, la prueba documental usted no la encuentra, no, la prueba se construye. Y es por eso que el artículo 243, cuando nos dice qué es prueba documental, en realidad ahí no está haciendo una definición, nos está haciendo una lista y nos está diciendo que eso son evidencias y que esas evidencias pueden en un momento determinado convertirse en qué, en prueba documental. El artículo 243 no define, ahí hago la corrección, es 243, no define lo que es prueba documental, sino que nos dice qué es evidencia, qué es medio de prueba con fines documentales, pero no nos dice qué es precisamente la prueba documental. ¿Y qué es esa evidencia? Esa evidencia es todo objeto mueble de contenido declarativo representativo, público, privado, auténtico o no auténtico, de parte o de tercero, original o en copia, en idioma español o extranjero, completos o con alteraciones, en original o en copia, con fecha cierta o en blanco, substanciam actus o solamente aprobaciones especiales o generales, que tienen por objeto que convertirse en un momento determinado de prueba. Entonces, cuando yo estoy leyendo el artículo 243, estoy parado en un plano evidenciario. Esos artículos después y la práctica de esa evidencia se va a hacer que se convierta en prueba documental. Pero antes de saber qué es la práctica, cómo se practica esa evidencia, ese objeto mueble para que tenga la intención de convertirse en prueba documental, hemos de tener claro una cosa fundamental. Es la clasificación de esas evidencias con fin documental. Y podemos dar unas clasificaciones. Desde que la definimos, dimos una definición, ahí está en el acápite amarillo, bastante extensa y con bastantes tecnicismos. Claro que sí. Ahí está inserta todas las clasificaciones básicas, las que básicamente debemos conocer acerca de la prueba documental. De acuerdo al contenido, podemos hablar de que hay los contenidos de esa evidencia pueden ser representativos. ¿Qué es un representativo? Algo que toma la realidad, que sustrae un momento de la realidad, que condensa un momento de la realidad, que lo imita y lo guarda para rememoración posterior. Estamos hablando de las fotos. Una fotografía es la eternización de un ridículo, por ejemplo. ¿Qué es? Una foto, un video, una foto. Todo eso son documentos representativos. Pero al lado de los representativos tenemos unos documentos declarativos en los cuales hay manifestaciones de voluntad. Hay algunos que dicen los declarativos dispositivos o meramente declarativos. No. Solamente dejémoslo en declarativos. O hay mixtos, documentos en los cuales hay una representación y una declaración. Por ejemplo, en estos días he suscrito contratos por video. Allá hay una representación y una declaración. ¿Por qué? Son mixtos. Los hicimos mixtos ahí en ese momento. De acuerdo al contenido, entonces sepamos que es de representativo, declarativo, mixto. Vamos a ver qué es importante esta clasificación. ¿Por qué? Porque esta clasificación nos va a servir para el momento de la valoración de la prueba documental. Ya practicada, ¿cómo la valoramos? De acuerdo al origen, muchachos, el artículo 243, inciso segundo, nos habla de documentos privados, que son los que hacen los que no están con investiduras o cargos públicos en el ejercicio normal de su negocio, es lo que hacemos diario. Hoy yo firmé un contrato, por ejemplo, de arrendamiento. Ese contrato de arrendamiento es un documento declarativo privado, ¿cierto? Cuando usted le dan, usted firma el contrato de prestación de servicio con la alcaldía, ya estamos hablando de otro tipo de documentos. Hay documentos que son públicos y ese carácter público se lo da. Ser público por función, artículo 243, cuando en el ejercicio de sus funciones una persona
emite el documento, da el documento, crea el documento, y luego vamos a ver cuáles son esas características de emisión, firma, suscripción y todo lo demás, o por intervención. No lo hizo, pero intervino en eso. Esos documentos públicos pueden ser instrumentos públicos y escrituras públicas. ¿Por qué es importante? Esta clasificación de público y privado era fundamental cuando estábamos en el decreto 1400 de 1970, el otro era Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué? Porque los documentos públicos gozaban de presunción de autenticidad, cosa que estaba muy vedada a los documentos privados. Hoy en día esta clasificación estamos revisándola por una sencilla razón, porque hoy en día todos los documentos, y paso ahí, tienen carácter de auténticos. En Colombia solo habían 2 documentos que no se presumían auténticos. Fíjase bien, 2. No conozco sino 2. Y estoy hablando después de la expedición de la ley 1564 del año 2012. Estoy hablando de los poderes y los documentos provenientes del extranjero. Esos eran los únicos documentos que no se presumían auténticos. Cuando entró en vigencia el decreto 800, entonces como no hay presumían auténtico, había que autenticarlos. Cuando entró en vigencia el decreto 806 del año 2020, que nos hizo el desarrollo de la Administración de Justicia por medios tecnológicos, es decir, Administración de Justicia pandémica, ¿qué hizo? Hizo con el poder. Le dio presunción de autenticidad al poder, siempre y cuando fuera emanado del correo electrónico y hubiera el debido comprobante de que fue emitido el correo electrónico del poder dante. Lo que implica que básicamente en Colombia hay un solo documento que no es presume auténtico, los documentos provenientes del extranjero. De resto, al artículo 244 nos queda una presunción que para nosotros es una maravillosa, y nos queda una presunción de autenticidad. ¿Y cuántas formas de esa presunción de autenticidad? Todos los documentos se presumen auténticos, salvo los poderes, artículo 77 del Código Penal del Proceso, que con el decreto 806 de 2020 se morigeró tanto esa prohibición, y los provenientes del extranjero. ¿Qué sucede? Pero el resto todos se presumen auténticos. ¿Y qué clases de autenticidad hay? El artículo 244 y el Código General nos habla de autenticidad por elaboración. Es decir, es auténtico porque usted lo elaboró. Cuando estamos hablando de autenticidad, estamos hablando de a quién le atribuimos el documento. ¿De quién es? ¿A quién se lo atribuimos? Entonces, podemos hablar de autenticidad por elaboración. Es auténtico porque usted lo elaboró. Es auténtico porque usted lo manuscribió o lo escribió usted mismo. Es auténtico porque usted lo suscribió. Es que yo no lo elaboré ni lo escribí, pero lo suscribió y lo firmó. Es auténtico porque se le atribuye a usted. Usted es el autor. Autenticidad por reproducción. Hay un problema muy grande, es que muchas veces teníamos audios y teníamos material filmográfico que de pronto no era muy fácil de observar, y las personas inmediatamente decían, no, ese no soy yo. ¿Por qué? Porque es muy importante mirar esto para los desconocimientos. Porque hay una forma de ejercer el derecho de defensa que llama el desconocimiento, que vamos a verla, y entonces las personas desconocían, ese no soy yo. La autenticidad por atribución, por reproducción, por presunción o por aporte son las formas básicas de autenticidad que da el Código General del Proceso. Entonces, usted puede, solo aportando la evidencia física que tiene la intención de que se convierta en prueba documental, o si me permiten la sinécdota, que el documento, aunque todavía no lo es, usted ya está afirmando su autenticidad. Por reproducción, entonces les decía, reproducía uno el texto, reproducía uno el audio y decía, ese no soy yo. Entonces había que hacer unas pruebas técnicas para que poder descubrir que si era la persona que estaba hablando en la grabación. Hoy en día hay una presunción de autenticidad. Esa presunción de autenticidad, señores, genera una cosa que tenemos que estar muy atentos, y es una inversión de la carga de la prueba. Como los documentos se presumen auténticos, y como toda presunción invierte la carga de la prueba básicamente, y es una presunción legal, o sea, admite prueba en contrario, cuando yo elaboré, suscribí, manuscribí, se me atribuye, reproduje, se presume por aporte,
algo que me atribuye como mío, como vinculado conmigo, esa afirmación se presume auténtica. Esa afirmación se presume cierta. Cuando yo presento, yo estoy demandando, por ejemplo, al doctor Camilo, o estoy demandando a Juliana Botero, que está aquí presente. Y presento una demanda contra Juliana Botero y presento unos objetos muebles representativos, le hace unas páginas de unos textos, de unas fotos, unos audios, unos videos, unas impresiones. Yo cuando las presento estoy dando autenticidad a ellos y uso autenticidad por aporte, lo estoy aportando. ¿Qué sucede? Como se presumen auténticos, está en Juliana, oígase bien, el debatir esa presunción. Y es por eso que digo que es innecesarísimo practicar la prueba documental, porque es que cuando Juliana guarda silencio, ¿qué hizo? Dejó que la presunción operara. Pero como admite prueba en contrario, Juliana puede presentar prueba para mostrar su no autenticidad. Y ese es el ejercicio de la práctica de los documentos. Y ese es parte del ejercicio de la práctica de los documentos. Entonces, los documentos pueden ser auténticos por cualquiera de estas características. Autenticidad por atribución, autenticidad por aporte. Y lo pueden ustedes extractar del artículo 244. Entonces, cuando le atribuimos a alguien un video, una impresión, una minuta, un plano, un dibujo, un cuadro, un mensaje, nosotros aportamos eso y estamos asumiendo que es auténtico. Y la ley está presumiendo que eso que aporté es auténtico. Salve la contraparte. Debata esa autenticidad. Y esa es la práctica. Señores, también hay unos documentos de aporte que pueden ser de parte o de terceros. Es importante esto para cuando veamos la investigación en documentos, saber en quién están, o la investigación de evidencia física, saber en quién está para recabar. De la misma manera, de acuerdo a la forma, van a encontrar unos originales o en copia. Otrora la copia era muy odiosa, pero es importante saber que hoy en día la copia, escúchese bien, también se presume auténtica. Y entonces cuando usted le aportan un documento en copia, usted queda callado. Si quedó callado, lo aceptó. Usted le aportaron una fotografía, una cinta, unos planos, unos escritos, impresos o manuscritos. Y usted quedó callado y eran en copia. Usted quedó callado, usted dijo que eso era cierto. Hay que saber cuando nos lo aportan en copias qué hacer, qué hago. Y es lo que vamos a ver, por eso es que es importante practicar la prueba documental. Señores, esas copias pueden ser parciales o registradas, dice el código. Pero para nuestro efecto es importante mirar si es original o en copia. Porque si es original, habrá una forma de actuar. Pero si es en copia, se me habrá activado a mí el derecho de defensa frente a esa copia y hay una forma de atacar la copia. Señores, puede ser de acuerdo al origen, nacional o extranjero, ya lo vimos. Si yo veo que el documento viene de color, es nacional, pues tengo una forma de atacarlo. Pero si es extranjero, tengo otra forma de atacarlo. ¿Y qué es? El ataque de autenticidad. Ahora, puede ser de acuerdo al idioma, puede ser en español. Si es en español, hay una forma de atacarlo. Pero si es en lengua extranjera, el código nos dice que hay una forma específica de discutir ese punto. Y vamos a ver lo que es la controversia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, desde ya les voy diciendo, si yo tengo una copia, voy a pedir cotejo. Si yo tengo un documento extranjero, voy a pedir la autenticidad. Y si tengo un documento en idioma que no es español, voy a ejercer la controversia. Oiga, cotejo, oiga, solicitud de autenticidad, oiga, controversia, formas de practicar la prueba documental, ¿de acuerdo a qué? Al documento. Integralidad, hay documentos que son integrales y otros que son rotos, están malos, están incompletos, fundamental eso para el momento de la valoración. De acuerdo a su plenitud, completos o en blanco. Hay documentos que se firman en blanco o con notas al margen, fundamental para el momento de la valoración y la indivisibilidad del documento.
y de acuerdo a su regulación. Pueden ser generales o especiales. Por ejemplo, especiales, los libros de comercio y los papeles domésticos. Entonces, si recapitulamos, decimos que hay unas clases de documentos que son básicos. ¿Cuáles son los documentos básicos que tenemos que saber? De acuerdo al contenido, representativo, declarativo, mixto, de acuerdo al origen privado o público, de acuerdo a la autenticidad, auténticos que se presumen o no auténticos cuando destruimos esa presunción o cuando la ley no los presume auténticos, como por ejemplo documentos que provienen del exterior. ¿Estamos de acuerdo? Por su aporte pueden ser de parte, es decir, mi contraparte los aporta o un tercero. Por su forma pueden ser originales o en copia, por su origen nacional o extranjero, por su idioma español o lengua extranjera, por su integralidad, integrales o rotos, por plenos o en blanco y generales y especiales. Sabiendo esto, muchachos, entonces vamos a saber que el derecho de defensa se va a ejercer de acuerdo al documento que me esté, de acuerdo a esa clasificación. El derecho de defensa, caro, fundamental, es nuestra base de nuestro derecho, se va a ejercer frente a cada uno de ellos de acuerdo al documento que sea. Por ejemplo, yo me acuerdo que en los exámenes yo ponía el contrato de arrendamiento suscrito con el arrendatario de su casa, ¿qué documento es? Entonces usted me tenía que decir, era dispositivo, privado, original. Entonces clasificar eso para saber cómo lo ataco. Porque sabiendo esa clasificación es cómo voy a saber cómo lo ataco. ¿Y cómo lo puedo atacar? Primero, con un cotejo, con una exhibición, con un desconocimiento, con una tacha, con una controversia o con una ratificación. Formas básicas de atacar documentos. El cotejo. ¿Qué voy a pedir? Cotejo. Hay dos formas de cotejo. El cotejo de copias y el cotejo para tacha de falsedad. Cuando a mí me aportan un documento en copia, puedo pedir cotejo. Y así lo dice el artículo 245, inciso segundo, cuando nos dice que las partes deberán aportar en original el documento cuando estuviera en su poder, salvo por causa justificada. Cuando se alleguen copias, el aportante deberá indicar en dónde se encuentra el original si tuviere conocimiento de hecho. Y nos dice el 246, inciso segundo, ya aquí le creo una carga al aportante. Yo aporto la copia, no puedo aportar el original porque es que no me puede conseguir porque X o Y circunstancia o está en tal lugar. Pero eso es que el que lo está aportando. Pero a la contraparte le da un derecho. Artículo 246, inciso segundo, sin perjuicio de la presunción de autenticidad, es decir, usted quedó callado, le pasó el documento, ya se le convirtió en documento, eso que era una evidencia ya es un documento, ya usted cayó. Y si cayó, lo aceptó. La parte contra quien se aduzca copia del documento podrá solicitar cotejo con el original, cotejo. Entonces, ¿qué hago yo? Me presento, no, ¿dónde está el original? Hagamos el cotejo. Hagamos el cotejo porque es mi derecho de defensa. Y hay otro cotejo que es especial, que es el cotejo para letras y firmas que se hace del que habla el artículo 273 y el 276. Para mirar cuando estamos que tachamos y decimos, no, oiga, porque ese documento lo tacho porque es que ese no se me puede atribuir porque no es mi firma, eso es falso. ¿Qué hacen? Vamos a tomar una serie de documentos, los más que podamos, de entidades públicas y debidamente reconocidas, donde esté mi firma, para, con base en esa firma, hacer una pericia, por ejemplo, grafológica y determinar, a partir de ese cotejo, que esta firma, por ejemplo, no es suya. Hace 15 días estuvimos en un procedimiento de eso y recogimos 21 firmas pues, de la misma persona y el perito concluyó, estas firmas todas son sí, pero esta no. Y en términos de estadística y un montón de características, ¿por qué no? Entonces, primero, cotejo. La exhibición. ¿Qué sucede? Muchas veces sabemos que alguien tiene algo, una evidencia que necesitamos, un medio de prueba que queremos convertir en prueba documental y la necesitamos. Y resulta que uno le dice, no lo entrego. Si usted sabe dónde está, solicite la exhibición. Solicite la exhibición y ahorita vamos a ver que hay una bondad que trae el Código General del Proceso en el artículo 82, numeral sexto, maravillosa traída del derecho laboral, que enhorabuena está en el Código General. Solicite la exhibición. Y la exhibición puede ser que esté con la contraparte o esté con un tercero. No importa dónde esté. Si no goza de reserva legal respecto al tercero,
hay procedencia de la exhibición. El desconocimiento. Están diciendo, es que eso es suyo. Eso es suyo, vea, ese documento es suyo. No, un momentico, yo desconozco. Otra forma de ejercer el derecho de defensa. La tradicional, la tacha. Se presenta cuando el documento que se me está poniendo presente es falso, tiene algún problema de falsedad. La controversia. Cuando el documento viene del extranjero. ¿Y qué dice el artículo 251? Inciso primero, nos dice claramente que los documentos en idioma extranjero tienen que ser traducidos y que esa traducción debe ser aceptada por el ministerio. Pero dice, de presentarse controversia, usted puede solicitar controversia, es decir, momentico, hay momentos en los cuales a mí me ha tocado con mucho extranjero y me ha tocado en muchos idiomas, en húngaro, en alemán, en ruso, en chino. Y entonces yo tengo mis propios traductores, que son traductores de confianza mío, que yo sé que no me mienten. Y hay otros traductores. Entonces me ha visto que contrapartes traen documentos, por ejemplo, en húngaro o en ruso. Y dicen que dice una cosa y mi intérprete dice otra. ¿Qué hago yo ahí? Presento la controversia. ¿Y qué hacemos? A partir de esa controversia, ejercemos el derecho de defensa frente a ese documento. La ratificación, otra forma de ejercer el derecho de defensa. Frente a los documentos privados emanados de terceros, de contenido declarativo emanados de terceros, es que no es parte aquí en este proceso y están aduciendo un documento de alguien que no es parte en ese proceso, que venga y lo ratifique. ¿Ok? Venga y lo ratifique. Y sepamos desde ya que hay una forma muy buena de ejercer interrogatorios y contrainterrogatorios, e incluso los interrogatorios de parte con fines de confesión. Y es con los documentos. Muchachos, conozcan bien el expediente, lleven buena evidencia física para a partir de esa evidencia hacerle preguntas y lograr confesiones, por ejemplo, de su contraparte. Hay momentos en los cuales hay no nominaciones, nombramientos, hay citaciones o hay referencias a terceros que no parten del proceso y ese documento quiere ser expuesto en el proceso. Cítelo a ratificar. O miren esta belleza. El artículo 222 trae una cosa que son las declaraciones de extrajuicio que hacen en notaría y las aportan al proceso como si fuera que prueba documental. Eso no es prueba documental. Pero cuando usted se enfrente a una declaración de ese extrajuicio, solicite la ratificación. ¿Ok? Entonces hay muchas formas de ejercer derecho. Esas son las básicas específicas para los documentos. Hay también la oposición, que es mostrar la impertinencia, inconducencia, inidoneidad, ilicitud de esa evidencia que quiere exponerse. Por ejemplo, en una oportunidad estuvimos en un proceso en el que la contraparte llevó la historia médica, la historia clínica de mi defendido, de mi representado. Estoy hablando en civil. Que nos opusimos absolutamente porque él no podía aportar eso. ¿Por qué? Porque es ilícito. ¿Y por qué es ilícito? Porque es que es un documento privado. ¿Él cómo lo obtuvo? De ahí hasta el juez compulsó para que investigaran cómo tuvo esa historia clínica. El abogado muy heurístico creyó que con la historia clínica iba a lograr mucho. No, lo que logró que la sacaran, nos opusimos, la sacaran porque es ilícito y hasta casi que lo mandan a investigar. Señores, tenemos entonces formas de ejercer el derecho de defensa frente a los documentos. Sabiendo estas formas y sabiendo las clases de documentos, estoy hablando sinecdóquicamente, es decir, sabiendo que hay una diferencia entre evidencia y prueba documental, evidencia con fines documentales y prueba documental, sabiendo que esa evidencia con fines documentales yo la puedo atacar de cualquiera de estas formas, pasemos a ver las fases de ese debido proceso probatorio en los documentos. Y, muchachos, el artículo 29 de la Constitución es un artículo que consagra, y todos conocemos el debido proceso, pero dentro del debido proceso hay un debido proceso probatorio. ¿Cómo así? Sí. Hay un derecho fundamental a la prueba. Es que yo tengo un derecho constitucional fundamental a la prueba. Entonces, recientemente estaba aquí, permítame, yo tengo una hora aquí que tengo a la mano. Del doctor Luis Bernardo Ruiz Jaramillo, una obra de Tirando Blanc y de la Universidad de Antioquia muy buena. Y el doctor Luis Bernardo nos muestra es que la prueba es un derecho constitucional fundamental.
Usted le violenta el derecho a la prueba, le están violando un derecho constitucional fundamental. ¿Y dónde nace eso? Nace de una clausulita del inciso tercero, segundo tercero, del artículo 29 de la Constitución. Ese artículo 29 que consagra el debido proceso, consagra el derecho constitucional fundamental a la prueba, es decir, yo tengo derecho a probar, a presentar pruebas, pero no solo es ese derecho, el derecho a controvertir las pruebas que se presenten en mi contra. Por definición, señores, no hay prueba incontrovertible. Cuando decimos que una prueba incontrovertible, eso no es prueba. Y no estamos en un derecho racional, sino que estamos en un régimen. Les voy a contar una anécdota y me ha pasado que hemos tenido discusiones, por ejemplo, a nivel aduanero o en la DIAN, y se me ha dicho, es que esta prueba es incontrovertible. Y yo, entonces, ¿para aquí cerremos todo esto? Porque si esa prueba es incontrovertible, no hay derecho probatorio ya no hay nada de eso. Por definición, la prueba es controvertida. Y ese artículo entonces consagra el derecho constitucional fundamental a la prueba, pero también consagra lo que he llamado el debido proceso probatorio. Y de ahí lo inferimos. Yo infiero el debido proceso y todos los invito a que lo infiramos desde esa cláusula, presentar y controvertir las pruebas que se presentan en su contra. Esa cláusula nos dice que yo tengo derecho a investigar pruebas. Porque es que si yo tengo derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se presenten en mi contra, ¿para qué yo ese derecho si no me dan el derecho a investigar para poder presentarlas y poder controvertirlas? Entonces el primer derecho va a ser el derecho a investigar. Yo tengo derecho a investigar probatoriamente, con fines probatorios. El legislador y el constituyente a mí no me puede dar un derecho constitucional fundamental a presentar pruebas, a controvertir pruebas, pero me dice que no investigue. Entonces, el derecho a presentar y controvertir pruebas, lo primero que me va a dar es el derecho a investigar pruebas. Segundo, el derecho a asegurar pruebas. Es decir, estoy hablando de evidencias en este plano. El derecho a yo buscar toda la evidencia que necesite para presentar y controvertir la que en contra mía se presente. Y el derecho a guardar esa evidencia hasta el momento en que yo pueda usarla. Me da el derecho a presentarla. Yo no puedo decir que tengo el derecho a presentar pruebas, a controvertir pruebas, si no tengo derecho a investigación, aseguramiento y, obviamente, a presentarlas, a pedirlas. Ya, téngame en esto como una prueba. Entonces, ese derecho implica investigación, aseguramiento, presentación, implica traslado, implica yo poner en conocimiento de aquel contra quien quiero usarlas, las mismas, porque el mismo derecho tiene él. Que yo tengo derecho a presentar. Y cuando presento, hay derecho, al otro se le activa su derecho a también investigar, asegurar y presentar. ¿Qué? A defenderse. Señores, todo el segmento amarillo implica los pasos de un debido proceso probatorio, que en todo procedimiento debe existir. En unos procedimientos no es muy claro. Yo en este momento estoy en un procedimiento sancionatorio contractual en el que no es muy claro el debido proceso probatorio. Y nos ha tocado por remisión directa al procedimiento sancionatorio general, al procedimiento sancionatorio, a otros procedimientos sancionatorios, del contencioso administrativo, al penal y al Código General, reconstruir este debido proceso probatorio, porque es que también debe garantizarse ese debido proceso probatorio. El derecho a presentar pruebas y controvertir las que se presenten en mi contra implica el derecho a investigar, a asegurar, a presentar, a poner en conocimiento del otro, darle traslado al otro. Esto es lo que tengo para que luego se decreten. Es decir, que un juez, después de yo hacer todo eso y dar traslado, decrete las pruebas, se practiquen, se valoren y su valoración sea motivada. Señores, estos pasos, que son 8 básicos en total, son implicaciones de esa cláusula presentar y controvertir las pruebas que se presenten en contra. No hay, por definición en Colombia, ningún procedimiento que no pueda tener estas fases
so pena de violar el debido proceso probatorio, so pena de ser nulo. ¿Por qué? Porque allí está todo lo elemental de mi derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se presenten en mi contra. Esas 4 primeras fases son fases evidenciarias. Mientras estoy investigando, mientras estoy asegurando, mientras estoy pidiendo y mientras estoy trasladando, no hay prueba, muchacho. Eso es apenas evidencia, eso es medio de prueba. Eso es una evidencia que yo presento. Es un medio de prueba. Pero desde la práctica, desde el decreto, la práctica, la valoración y la motivación, ya esa evidencia se ha convertido por ese proceso dialéctico de que posibilite en el traslado, porque el traslado es fundamental, y en el decreto y en la práctica que también involucra ese elemento dialéctico, hablar de prueba. Eso es valor a pruebas, pero esas pruebas han sido sometidas primero a ese debido proceso de prueba. Cuando yo estoy investigando, cuando estoy asegurando, cuando estoy pidiendo y cuando se está trasladando, yo no hay prueba todavía. Hay y hablando de lo que nos compete, hay una cosa mueble representativa de disposición. Cuando se decrete, se practique, se valore y se valore, ahí hablamos de prueba. ¿Qué sucede? El problema está en el punto 4, que muchas veces cuando se da traslado, guardan silencio, se decretó y no se practicó porque no hubo que practicar porque usted quedó callado y ahí mismo se valoró. El traslado es fundamental para usted, ¿qué? Hacer una buena práctica. Y empecemos a mirar cómo pasan los documentos. No tener los documentos. Primer paso, la investigación. Muchachos, tenemos derecho a investigar evidencia con fines de que se convierta en prueba documental. Y el primero es, por ejemplo, la prueba extraproceso. Usen la prueba extraproceso. El artículo 185 y 186 dice que yo puedo solicitar extraproceso, investigar. Es que yo tengo derecho constitucional a investigar. Entonces la prueba extraproceso me va a servir a mí para antes de yo iniciar el proceso investigar. ¿Por dónde más? Por la exhibición de documentos. Cuando usted presente la demanda, el artículo 82, numeral sexto de la ley del Código General dice que cuando presento la demanda, yo puedo solicitar que el juez, veámoslo como dice exactamente para que no nos vamos a equivocar, 82, numeral sexto, la petición de las pruebas que se pretenda hacer valer. Note que no se presentan pruebas, se piden pruebas. Con indicación, oiga, de los documentos que tiene el demandado en su poder para que los aporte. Desde la demanda, solicite que la contraparte aporte tal documento, aporte tal evidencia con fines documentales, porque es que lo tiene. Me ha pasado que demanda una agencia inmobiliaria y no le dieron contrato a uno, que es una obligación según el artículo, según la ley 820 del año 2003. Y vamos a demandarle, pero entonces el abogado dice, pero si no tenemos documento no podemos demandar. No, demande y solicite al juez que ellos exhiban el documento. ¿Estamos de acuerdo? Que eso forma parte de mi derecho constitucional fundamental a la investigación probatoria. Muchachos, otra forma, los derechos de petición, eleven derechos de petición. Es que no me van a dar esa información, elévelo, no importa que no se la den. Porque si no le responden, usted puede acceder a la acción de tutela para hacer o obligar a responder, a resolver, dice el artículo 23 de fondo, y usted va a tener la evidencia para mostrarle al juez que usted solicitó eso y no se la quisieron dar. ¿Por qué? Porque según el artículo 43, numeral 4 y el 173, inciso segundo, si usted, del Código General, si usted no hizo eso, no se las decretan. Si no hizo eso, no se las decretan. Así que tenga cuidado con eso. Entonces, ahí está materializado su derecho a investigar evidencia. Derecho que se compagina con el asegurar, guardar esa información, analizarla, recabar más información, para luego, ¿qué? Aportarla. Vamos para el aporte o la presentación. Y aquí es fundamental que sepamos que cuando vamos a aportar esa evidencia con fines probatorios, esa evidencia mueble, representativa, expositiva, con fin de que sea prueba documental, hay unos requisitos como la pertinencia, la conducencia, la utilidad, la legalidad y la licitud. Son cargas argumentativas propias que tenemos que mostrar porque es pertinente, conducente, legal y útil. En el proceso general,
salta a la vista esto? Porque el proceso general, o es decir, el Código de Procedimiento Civil, cuando está haciendo las valoraciones respecto a pertinencia, conducencia, admisibilidad, es mucho más abierto, si decimos de alguna manera, que, por ejemplo, en materia penal. Cuando uno lee esa regla del artículo 188 que dice, el juez rechazará de plano mediante providencia motivada las pruebas ilícitas notoriamente impertinentes. O sea, para que rechace, tiene que ser muy notoria la impertinencia, la conducencia y la inutilidad. Muy notoria. Pero hay una carga a la parte de mostrar porque es pertinente, conducente, útil, legal y ilícita. Ahora, la presunción de autenticidad me va a mí a blindar mucho en esos aspectos, por lo menos en legalidad y licitud. No obstante, usted tiene que estar preparado para cuando le presenten a observar pertinencia, conducencia, utilidad, legalidad y licitud para debatir eso que se le están presentando, porque usted ahí se va a activar su derecho de defensa. Entonces hay unos requisitos para aporte, que son pertinencia, conducencia, legalidad y licitud. Y hay unas oportunidades. ¿Cuándo puedo yo aportar evidencia con fines probatorios dentro del proceso? La puedo aportar, 1, en la demanda. 2, en el momento que usted esté cumpliendo los requisitos para admisión de demanda. Ahí tiene un momento. Ahí tiene un momento. Oiga, ahí tiene un momento precioso para usted que aportar su evidencia con fines documentarios. 3, en la reforma a la demanda. Por allá el artículo 93 nos tiene una oportunidad procesal que muy poquitos conocen y que si se maneja bien puede ser una oportunidad para arreglar muchos problemas, que es la corrección, aclaración y la reforma a la demanda. Ahí usted puede aportar evidencias con fines documentarios. ¿Dónde más? En la contestación de la demanda, obviamente. Ahí en la contestación de la demanda o en el memorial de excepciones de mérito que usted presenta en el proceso ejecutivo, usted tiene la oportunidad de ¿qué? De presentar evidencia con fines documentarios. Pero hay más, en los incidentes. En un incidente, muchas veces, y eso le pasa a uno muchas veces porque viene evidencia que sobreviene y uno dice, esto está muy bueno, estos documentos están muy buenos. Promover un incidente. En un incidente uno puede introducir evidencia con fines documentales. ¿Dónde más? En la práctica de la prueba testimonial, muchachos, fundamental. Cuando un testigo esté declarando, a través del testigo, cuando tiene relación directa con su declaración, puede introducirse documentos. Es decir, evidencia con fines documentales. En la inspección judicial también hay posibilidades. El artículo 238, inciso tercero, nos dice que en la inspección judicial puede el juez hacer acopio de evidencias con fines probatorios, es decir, evidencias con fines de prueba documental, y ahí hay una oportunidad. ¿Y dónde? Hay otra oportunidad también, y hay muchas más. Se me ocurrieron estas 8, pero básicamente hay otras más. En el trámite de objeciones del juramento estimatorio también hay posibilidad. Hay un traslado cuando yo hago el juramento estimatorio y me lo objetan, y ahí puedo yo aportar evidencia con fines documentales. Entonces, hay muchas oportunidades para usted aportar. Después de ese aporte viene uno de los momentos fundamentales del debido proceso probatorio para los documentos, para que se conviertan en documentos. Y es el momento en el que se me activa mi contraparte, el derecho de defensa, y es el traslado. Recuerde que en la ley 1464 del año 2012, Código General del Proceso, hay traslados de 20 días, hay traslados de 10 días, traslados de 5 días, traslados de 3 días y hay traslados inmediatos. ¿Inmediatos como cuáles? Recuerden dónde podíamos introducir evidencia con fines documentales, con los testigos y en la inspección judicial, ahí es inmediato. Si usted ve que ahí le van a aportar una evidencia con fines documentales, usted inmediatamente se le activó. Usted puede dar traslado inmediatamente para ustedes conocerla y observarla, o dentro de los traslados procesales. ¿Para qué? ¿Para qué ese traslado? ¿Qué vamos a hacer con ese traslado, señores? La actitud que nosotros tengamos de acuerdo a ese traslado va a activar o no nuestro derecho de defensa. Nosotros podemos, cuando se presente una evidencia con fines documentales dentro de ese traslado, simplemente ¿qué? Guardar silencio. Y eso es lo que pasa, el grueso que pasa, porque muchos creen que la prueba documental no se practica. Entonces guardan silencio y ¿qué hacen? Señores, presunción de autenticidad, chao, se fue para valoración. No hubo controversia respecto al documento.
pero también puede que solicitar cotejo, o solicitar tacha, o solicitar controversia, o solicitar ratificación, o solicitar desconocimiento, o solicitar exhibición, o lo mismo, oponerse. ¿Y oponerse cómo? Impertinente, inconducente, ilícito, superfluo, inútil. Pues parece que estuviera describiendo a alguien, ¿cierto? Señores, ¿qué es? Es en ese traslado donde usted va a tener esas actitudes y donde usted tiene que cuidar ese derecho de defensa. Hecho el traslado, ¿viene qué? El decreto, la decisión del juez. Porque es que el juez no puede decidir si algo es prueba o no, si la decreta o no para práctica, si no se ha dado traslado a la otra parte. Usted está en la inspección judicial y el abogado de la parte muy hábil a través de testigos o en medio de la inspección introduce una evidencia con fines documentales y usted feliz viendo para allá la finca y el otro por aquí metiendo documentos. Sí, eso pasa mucho. En ese momento usted esté atento, señor. Y observe que ahí usted puede pedir de traslado yo mismo. Y en ese momento usted activar ese derecho de defensa y oponerse, si esto es impertinente, esto es innecesario, cualquier cosa, esto promover, anunciar una tacha o cualquier cosa, o solicitar una exhibición o un cotejo, bueno, cualquier cosa que se le ocurra en ese momento que usted vea la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. Porque después de eso, de ese traslado, va a venir el juez a decidir. Y la decisión del juez, ¿qué va a hacer? Va a negar el decreto y si niega, hay recurso. Recuerde que contra todo auto que niega pruebas, hay recurso. Si es de única instancia, va a reposición, pero si es de primera instancia, va a reposición y apelación. Pero también puede que decrete. Y si decreta, va a fijar la fecha para el próximo paso del debido probatorio. La práctica. Fecha para la práctica. Señores, en la práctica, ¿cómo se hace la práctica? De acuerdo a la oposición que usted haya presentado, de acuerdo a cómo usted haya ejercido el derecho de defensa frente a esa evidencia con fines documentales que se le presentó. Usted podrá hacer la práctica con cotejo, usted podrá hacer la práctica con una controversia o con un desconocimiento. Cuando hay cotejo, señores, cuando yo solicito cotejo, ¿qué es? Me voy a remitir al procedimiento de la exhibición. Es que yo le necesito cotejo. Ah, ¿cómo así? Y entonces necesitamos que esta copia sea cotejada con el original. O solicitamos muchas copias de documentos donde usted la firma para hacer el estudio técnico de la tacha. Entonces, ¿qué hace uno? Se ordena en el primer caso, cuando se presenta una copia, se ordena el cotejo y se va a hacer el procedimiento de exhibición, que ya lo vamos a ver. En el segundo caso, que es que necesitamos varios documentos para el cotejo de firmas para hacer la experticio, ahí se va a seguir el procedimiento de la tacha. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es? Si resulta que se hace el procedimiento de exhibición, que ya lo vamos a ver, y no se logra encontrar el original no tiene concordancia con esta copia que se entregó, señores, ya hay un problema serio. Ya usted ejerció efectivamente el derecho de defensa, se ubicó en la contraparte, ejerció ese derecho de defensa y logró sacar avante la pretensión de su defendido en el sentido de que mostró que esa copia no era concordante con la original o ni siquiera se tenía la original para cotejar. ¿Qué sucede? En la controversia, si usted eligió la controversia porque el documento estaba en otro idioma, en la controversia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a designar un traductor objetivo, oficial, con sus credenciales reconocidos para que haga la traducción. En el desconocimiento, que yo digo, no, ese documento no es mío. ¿Qué dice? La ley dice, si usted desconoce, y recuerde que usted no puede desconocer algo que usted manuscribió, o no puede desconocer algo en lo cual aparezca grabación. Y el código es muy claro, no puede desconocer algo en lo que usted aparezca como video grabado, aparezca como persona que fue filmada, todo lo demás. Dice el artículo 272. El desconocimiento no procede respecto de las reproducciones de la voz o imagen de la parte contra la cual se aduce,
ni de los documentos escritos o manuscritos por dicha parte. ¿Qué es? ¿Por qué no producen? Porque el desconocimiento frente a esos documentos que son manuscritos, a esos documentos que son reproducciones o que son imágenes, no se va a efectuar porque hay un trámite especial. Ya usted no los va a desconocer, sino que los va a tachar. Note pues que para el resto de documentos usted va a desconocer, pero para manuscritos, reproducciones de voz o imagen, ya no va a desconocer, sino que va a tachar. ¿Estamos de acuerdo? Y se va a seguir el trámite de la tacha. Si no se establece, cuando usted desconoce un documento y no se establece esa conexión del documento con quien lo desconoce, no va a tener valor probatorio porque no es auténtico. Se desvirtió esa autenticidad, se desvirtió esa presunción de autenticidad. Vamos para los dos grandes trámites a los que remite. Recuerde que el cotejo remite al trámite de exhibición y el desconocimiento remite al trámite de de la tacha. Señores, vámonos para la tacha. ¿Cómo se da la tacha? Frente a cualquier documento que usted diga, eso no es mío, no se me puede atribuir, o incluso contra aquellos que usted puede desconocer, y puede desconocer porque son, que usted dice desconozca, aunque es una reproducción manuscrita suya, de voz o imagen, y entonces ahí no le va a proceder el desconocimiento y no que va la tacha siempre tiene que ser una petición motivada, una petición fundada, y entonces ahí le nacen a usted dos cargas. La carga de afirmación, diga por qué, y la carga de prueba, pida las pruebas por eso. Entonces le dicen, no, profe, pero ¿dónde lo hago si estamos en medio de una inspección judicial? En medio de la inspección judicial. Este documento, mi parte lo desconoce porque X o Y situación, que esa firma no es la de ella, allá ahí estoy en un trámite, ya no en un desconocimiento y en una tacha, y esta no es la firma porque la firma no corresponde de todo su argumento, y pido desde ya que se ordene a X, a la EPS, por ejemplo, a la gobernación, a la alcaldía, me ha tocado, que aspiran documentos que son debidamente reconocidos por la persona para hacer el cotejo y se designe o este servidor fijará un perito y una prueba pericial para el cotejo de las firmas y el ulterior experticio respecto de la autenticidad o no. Respecto, perdón, si es o no la, la, la firma o si no, si eso no correspondencia entre lo que se dice que es falso y lo que se está presentando. ¿Qué es? Usted tiene esa carga de afirmación y carga de prueba. Ah, es que yo no tengo el peritas, güey, no, es que lo va a pedir apenas. Una cosa es pedirle, otra cosa es que lo decrete y otra cosa es que practique. Ahí en la diligencia lo va a pedir. Cuando se pide, se pueden activar 3 procedimientos básicos. El general, que es el procedimiento que trae el artículo 269, que es el procedimiento general para las tachas. Un incidente, que es cuando en el proceso de sucesión no se sigue el procedimiento general, sino que se abre un incidente de tacha. O como excepción, en el proceso ejecutivo. Usted en el proceso ejecutivo, ¿qué hace? Excepciona. El título es falso. Vamos a ver. Dándose apertura a este procedimiento, se proponen las pruebas, se da traslado a la otra parte para que la parte se responda a las mismas, se decretan, se practican. ¿Y cómo se practican? ¿Qué es? Se cita al perito, si hay un perito, se interroga, se contrainterroga, miramos su peritazgo, todo lo demás, y de ahí se decide. ¿Dónde se decide? En sentencia. Y si estamos en un incidente, en un auto. Esa decisión puede ser que no prospere. Y si no prospera, muchachos, la tacha, tengan en cuenta que el 274 es muy severo al decir que van a ser sancionados. Su parte va a ser sancionada. Va a ser sancionada con una multa. Una multa. ¿Qué sucede? Esa multa o ese pago va a ser un emolumento que usted tenga que hacerle concienciar a su cliente. Si no prospera, entonces, señores, una sanción, multa.
y los efectos procesales que tiene el hecho que no prospera. Porque usted tacha algo y resulta que no era, no prospera y más o menos fácil le van a creer a usted para la decisión de fondo. Ahora, resulta que sí prospera. ¿Y qué sucede entonces? Se compulsan copias para la investigación penal, se sanciona, se pone la sanción, esa que no le prosperó, se le pone al que sí prosperó, contra quien sí prosperó, y no se valora el documento. Hay algo que quiero que sepan muy bien, muchachos, y es en esos poderes, cuando suscriban poderes, sepan muy bien que la tacha de falsedad, pónganla a nacer por directamente el cliente para que ustedes no sean deudores solidarios de las multas que eventualmente prosperan. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Uno en el poder que se reserva, dice que la parte se reserva a ella misma a interponer el derecho de la tacha y que como se reserva ese derecho, no voy a ser solidariamente responsable porque ella es la que ha pedido que se aliente la tacha. Ese es el trámite de la tacha. ¿Dónde se resuelve entonces? En auto en sentencia. Sentencia en el proceso, auto en el incidente. El trámite de la exhibición, señores, ¿cómo es el trámite de la exhibición? La exhibición puede ser por documentos de partes, que yo solicito a la parte que me muestre esos documentos, que traiga el proceso de esos documentos. ¿Qué va a hacer el juez? ¿Qué hago? Hago una petición motivada, de la misma forma, carga de argumentación, carga de afirmación y carga de prueba. ¿Qué hago? Si está la petición debidamente motivada y sustentada, el juez debe decretar la exhibición. Ordenar a la parte que presente el documento y la parte podrá tener la oposición y decir, no lo presento. Si le prospera la oposición, si es fundada la oposición, ¿qué va a suceder? Se acabó la exhibición. Pero si no es fundada, es infundada, ¿qué va a suceder? El juez le va a tomar el hecho de que se haya opuesto y no haya exhibido como confesión o en su defecto como indicio grave. ¿Qué sucede? Se le ordenó que presentara, se opuso y luego de la oposición no le prosperó y se le dijo, presente y no lo presentó, confesión, una confesión. O si no se puede confesar, porque hay cosas que no pueden confesar, sería un indicio grave. Cuando es de terceros, lo mismo, petición motivada, se ordena la exhibición y se le va a dar la orden al tercero de que exhiba. El tercero podrá exhibirse. Y si es fundada, se acabó. Pero si es infundada, ¿qué va a hacer? Y no presenta, y es infundado esa oposición del tercero, ¿qué le van a poner? Una multa. O sea, solicite que le impongan una multa. Y hemos solicitado también que se le compulsen copias para ser investigados por fraude procesal. O por, mejor, fraude a resolución judicial. Incumplió una orden de un juez. Señores, ahí está la exhibición. ¿Dónde se hace? Dentro del mismo procedimiento. La ratificación, que es muy importante que la conozcamos. ¿Qué es la ratificación? Ya les había dicho. Mucho cuidado con esas declaraciones de extrajuicio, que van a unos 2 días a declarar lo que quieren. Y luego llevan eso al proceso y la parte guarda silencio. ¿Y qué sucede? Ahí se les pasó. ¿Qué hacen? Soliciten una ratificación de esa declaración. O cuando hay documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros, mire por qué es importante la definición para saber cómo es. Note que para la exhibición también teníamos que saber qué era manuscripción, qué eran todas esas cosas. Aquí cuando hay documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros, hay que hacer una cosa fundamental, y es que solicitar la ratificación de los mismos. Si no se puede hacer la ratificación, señores, carecen de valor probatorio. Señores, ¿cómo se valoran los documentos? Recuerde que el debido proceso probatorio lo estamos siguiendo paso a paso. Ya vemos la práctica, vamos a ver la valoración. Hay documentos que los documentos se valoran de dos formas, tarifa legal y sana crítica. Tarifa legal, cuando son documentos ab substantiam actus. Hay documentos que son sustanciales, y note que ya estamos en verde, o sea, ya estamos en el plano probatorio. Son sustanciales, si ese documento no está, no se da, no nace el acto jurídico. Eso es una tarifa legal. Si esos documentos no están, no hay acto jurídico. Es la ley la que dice cómo probar y cómo valorar una vez probada. Por ejemplo, ustedes van a ver que en el contrato de promesa de contrato civil es claro que si no está por escrito no hay promesa de contrato. O en el contrato de seguro. El contrato de seguro solo se puede probar de dos formas.
por prueba documental o por confesión. Pues vaya usted a lograr una confesión de un asegurado, ¿cierto? El caso es que el contrato de promesa de contrato civil dice, tiene que estar documentado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la sana crítica. Pues ustedes saben la animadversación que yo tengo por ese concepto. Me encanta lo que dice este autor, el profesor Jordi Nieva Fenol. Dice que cuando a uno se le dice que tiene que valorar los documentos por la sana crítica, uno no sabe ni qué le están diciendo. Dice, sin embargo, ello supondría de nuevo dejar al juez solo ante un documento con la única ayuda de que use las reglas de la sana crítica, sin decirle qué reglas son esas. Y al menos que en el ámbito del conocimiento, o al menos en qué ámbito del conocimiento pueden localizarse. Estaba leyendo la valoración de la prueba de Jordi Nieva Fenol, la edición del 2010, la página 309. Claro, le dicen al juez, valoro los documentos según las reglas de la sana crítica, al margen de toda la animadversación que yo tengo por ese concepto que me parece el más gaseoso del derecho probatorio. Pues este y el hijo, que llaman las reglas de experiencia. Señores, es sabido entonces que cuando vamos a hablar, a valorar un documento, primero que vamos a mirar la autenticidad de quién es. Luego, la formalidad, cómo es. Y por eso me interesaba si es copia y se logró hacer el cotejo, o si está roto, si está alterado, si ahí está en blanco, cómo es, formalidad. Contenido, qué dice, y la indivisibilidad del documento, artículo 250 es cómo lo dice. Lo que dice, cómo lo está diciendo. Esos 4 ítems son básicos para valorar cualquier documental. Y si ustedes notan, son ítems básicos para una semiótica de los documentos, que es lo que nosotros estamos siempre proponiendo. En vez de sana crítica, hablemos de una valoración semiótica, de una hermenéutica y semiótica de los documentos para poder valorar. Entonces, ¿cómo vamos a valorar? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué dice? ¿Y cómo lo dice? Es decir, autenticidad, formalidad, contenido e indivisibilidad. Una vez valorado, vamos a ver la motivación. Y el artículo 280 del Código Penal nos dice que el juez debe motivar toda la sentencia y todas las providencias que disposición de un derecho. Y esa motivación yo les he visto en clase, hemos visto muchas veces en clase que tiene una quaestio iure y una quaestio facti. De la quaestio iure yo casi no hablo, porque eso le hablan todos los profesores de la universidad, la profesora de obligaciones le habla de la quaestio iure en obligaciones, la de bienes es la quaestio iure non bienes, todas esas cosas. Yo me preocupo por la quaestio facti, que es la cuestión probatoria. Y ahí el juez va a hacer unas valoraciones y esa motivación tiene que quedar clara. Su razonamiento, dice la norma, que la motivación de la sentencia debe ser un examen crítico, razonado. Y entonces ahí es donde entramos a la argumentación. Ahí es donde entramos a las perspectivas de la argumentación. Debe tener un aspecto formal, un aspecto material y un aspecto pragmático. Señores, cuando decimos que una decisión está motivada desde el punto de vista fáctico, vemos que hay unos razonamientos deductivos, inductivos y abductivos claros. Vemos que hay, una consecución de argumentos tópicos, heurísticos y aporísticos claros. Eso lo hemos visto en argumentaciones y el tema de argumentación que vemos es que la argumentación se concentra en esta cuestión fáctica, en cómo hacer deducciones, inducciones, abducciones y valorar esas deducciones, inducciones, abducciones. Cómo es la tópica, cómo es la heurística, cómo es la aporística, cómo es el arte de resolver problemas y el arte de formular todo problemáticamente. La motivación de decirnos el por qué, y ese por qué involucra razonamientos, inducciones, deducciones, abducciones. Yo no estoy pidiendo que el juez haga un tratado filosófico, no, pero por lo menos sus razonamientos los podamos observar, sus inventos, porque alguien dirá, las reglas de experiencia es pura heurística. Entonces, miremos cómo construyó esa regla de experiencia, miremos qué argumentos retóricos y dialécticos usó. Es que tenemos toda una tradición humanística de más de 2000 años y que se puede vertir en esa cuestión fáctica para una perfecta argumentación y para una perfecta motivación. Hay un autor que me gusta mucho para este punto, que es el doctor Tomás Aliste Santos, con la motivación de las resoluciones judiciales, un libro maravilloso de Marcial Pons, que nos habla de estos aspectos. Es que esto es lo que debe tener una motivación. Es que el juez dice, es que yo infiero, pero ¿cuál inferencia? Una deducción, miremos, es una deducción.
o es una abducción, es una hipótesis que tiene, bueno, si tiene una hipótesis, entonces miremos cómo confirmó esa hipótesis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la motivación involucra a nivel de la cuestión factia, la cuestión de hecho, todos esos aspectos. Muchachos, ¿qué concluimos entonces? Concluimos entonces, uno, que una cosa es prueba documental y otra es evidencia. Una cosa es ese elemento material, una cosa es ese objeto mueble representativo dispositivo que se lleva al proceso con fines de prueba y otra cosa es ya sometido a todo ese procedimiento que se hace prueba. ¿Qué puede haber medio de prueba? Es decir, tenemos muy buena evidencia, pero no llega a ser prueba. ¿Por qué? O porque lo rechazan, porque no lo decretan, o porque simplemente usted lo deja en el escritorio. Sí, mucho me pasa eso. O se quedó en la gaveta y se le olvidó aportarlo. Recuerde todas las oportunidades para aportar. ¿Qué? Si no se evaluó, si no se decretó, si no se practicó, no va a haber prueba. 3. Para que una evidencia sea prueba documental, debe mediar ese debido proceso. La prueba documental no está preconstituida, se constituye en el proceso. Cosa distinta es que si usted guarda silencio, eso se le pasó. Y por eso se dice que la prueba documental se practica y depende de la contraparte el que se practique o no. Si yo presento una evidencia con fines de prueba documental contra el doctor Camilo y él queda callado, pues ya, ¿para qué práctica? Si ya la aceptó. Que la forma de practicar la prueba documental depende del documento aportado. Sepan las clasificaciones para saber cómo lo ataco. Si hay una práctica de prueba documental, que sabemos también que sí hay, que existe una práctica de prueba documental, pero que esta depende de cómo actúe mi contraparte. Lo que les decía, si la contraparte guarda silencio, ya. ¿Para qué práctica? Si él ya la aceptó. Que las fórmulas o las formas para yo atacar las pruebas que quieren convertirse en documentales o esa evidencia que quiere convertirse en documental depende de qué, del documento, pero los dos procedimientos básicos son el procedimiento de exhibición y el de tacha. ¿Estamos de acuerdo? Conocemos estos dos procedimientos, sabremos cómo básicamente hacer los demás que son más sencillos y remiten a esos procedimientos. 9. Que el debido proceso probatorio hace que lo que sea una evidencia con fin documental sea prueba documental. Y a mí me juzgan de acuerdo al principio de necesidad de la prueba, con pruebas, no con evidencia, es decir, no con lo que me han dado la posibilidad de comprobar. 10º, a ver quién está por aquí conectado. 10º, que solo a partir del decreto de pruebas podemos hablar de prueba documental. 11, que la valoración de la prueba documental debe mirar preguntas y resolver preguntas como quién, cómo lo dice y qué dice. Es decir, debe apelar a unos elementos básicos de semiótica o hermenéutica. Y en la motivación del juez hace razonamientos, que cuando estamos en el proceso de razonamiento, de motivación, el juez debe hacer razonamiento, mirar por qué le dio valor o por qué le dio este o aquel valor a X o Y prueba. Y esos razonamientos son formales, retóricos, tópicos, bueno, y podemos diferenciarlos y podemos observarlos. Es que cuando el juez está valorando, muchachos, y sepamos esto, él no está haciendo solo resolviendo un problema, él está mandando un mensaje a la sociedad. La motivación también tiene una función social, una función política o sociológica, que la gente está viendo cómo falla este juez. Y por eso debe razonar cuando me está fallando. Y se puede respetar todo el derecho probatorio, el debido proceso probatorio. Y por eso tengamos mucha atención en ese momento de la motivación. Porque se da todo un proceso probatorio muy bueno, pero en el último momento llega el juez y hace unas valoraciones y hace unas cosas que pues, perdió todo el tiempo y todo el proceso. Estemos atentos a los razonamientos del juez. Yo no estoy pidiendo que el juez sea un lógico, un filósofo, un matemático razonando. Pero si me dice que es una deducción, construya una buena deducción, una hipótesis, esa hipótesis esté refrendada por evidencia. O si tienes una inducción, que los casos en los cuales haces esa inducción y la inferencia generalizante que hace esa inducción sea una inferencia que sea razonable. Y, señores, siempre detengámonos en esa cuestión facti como elemento fundamental de la decisión y tengamos en cuenta esto siempre, que no hay prueba sin contradicción. Y termino con estas palabras del profesor Luigi Ferrajoli, y es que nullum probationes sine contradictiones, nura contradicciones sine iudicio,
nulo, iudicio, sine. Ahí seguimos esa serie de axiomas del derecho garantista. Y más que en derecho garantista, hablamos de que para que yo diga que hay prueba, es porque hay contradicción. Si no me brindan la posibilidad de contradicción, es brindarme la posibilidad de contradicción. Allá usted si la usa o no, pero se la brindamos. Si no me dan esa posibilidad de contradicción, no podemos hablar de prueba. Siendo así, muchas gracias a todos por la exposición del día de hoy. Un poquito rápido, por cuestiones de tiempo, porque esto es una clase de 3 semanas, doctor Camilo, para darle 1 hora y media. Muchas gracias, profesor Emanuel, por esta exposición muy necesaria. Le recuerdo que desde en la línea de énfasis en derecho procesal venimos trabajando en conexión con la especialización en probática y derecho probatorio. Estos son temas de la línea de énfasis, son temas de la especialización. El doctor ya nos ha acompañado también en la especialización en probática y derecho probatorio. Para todos los que están presentes, tengan conocimiento, pues que desde el área de procesal estamos trabajando en estos asuntos pues tan importantes en materia procesal. Señora decana, con el nombre de Amalia, bienvenida. Amelia. Buenas, perdón, el computador familiar me excusa. Bueno, Beatriz Arcila, para quienes no me conocen, y un saludo muy especial para el profesor Emanuel, dándole las gracias al profesor por, digamos, la magistral ponencia que nos hace. Hoy no sé si en temas que sean como de tendencia, pero que siempre son necesarios y que por considerarse de hecho muy permanentes, a veces omitimos en lo sustancial y en estas explicaciones y decisiones esenciales, digamos, la importancia que tienen para el ejercicio de la profesión. También le agradezco al área por estar atentas a los requerimientos, digamos que del medio en general, jueces, abogados litigantes y egresados que siempre nos están pidiendo este tipo de temáticas y que se hacen muy necesarias para el ejercicio del derecho, sobre todo a nivel litigioso, pero también a nivel de quienes tienen a su cargo decisiones de orden jurisdiccional o administrativo. Entonces, digamos que aquí me siento muy orgullosa de que la Facultad de Derecho siga dando respuestas a estas demandas y que nos podamos seguir encontrando todos los miércoles. Muchísimas gracias entonces a los organizadores y a nuestro profesor. Bueno, antes de terminar, vamos a dar un espacio de preguntas. Doctor Emanuel, no podemos dejar pasar las personas que puedan tener alguna inquietud al respecto con esta temática. Mientras prenden el micrófono libremente o ponen el chat, recuerdo que allí en el chat está el enlace para la lista de asistencia, por favor se registran, ¿sí? Hace un par de años, justamente en un proceso que estaba con la doctora Beatriz aquí presente, una contraparte solicitó el reconocimiento de documento por parte de una persona que estaba muerta, ¿sí? No sé si puede hacernos esa explicación. Y te pregunto, la persona, a ver, trato de entender eso que se estaba solicitando. La persona muerta era un tercero. La persona muerta había suscrito un contrato, No, ¿sí? eso no. Y solicitó el reconocimiento del documento de ese contrato y la persona ya estaba muerta, ¿sí? Práctica de prueba documental. No, ahí, a mí, yo te voy a decir mi posición en ese punto que yo haría. Me presentan el documento y la persona está muerta. ¿Qué es? Yo como parte, como contraparte, pues me presentan el documento y solicitaría una ratificación, pero si la persona está muerta, todo lo demás, ¿qué haría yo? Inmediatamente sugeriría una tacha. Pero qué susto. Recuerde que me pueden pegar una condenada. ¿Qué hago? ¿Qué haría yo? Y qué pena, pues, y voy a hablar muy francamente. Hago la tacha y me voy a investigar. Y si veo que no tiene fundamento, la retiro antes de que me pongan la sanción. Bueno, Es eso. no sé si entre el público hay más preguntas en relación con esta prueba documental. Nomás esta semana en la clase de procesales estaba señalando esto, que la práctica, que sí existe una práctica de la prueba documental y en buena hora pues esta charla, porque esa idea que el respetable doctor López Blanco, indiscutiblemente un referente en nuestro país, pues como que se ha instalado de que la prueba documental no tiene una práctica, pero hemos visto que claramente sí tiene pues una práctica. No sé si... ¿Sabes qué es lo que, Camilo, sabes qué es lo más importante en esto? Es que distinguir el documento. Por ejemplo, mire el documento que le estaba queriendo aportar el abogado. Era un documento privado, escúchese bien, privado, de contenido declarativo, ¿cierto?
proveniente de contraparte, pero la contraparte ya estaba muerta, o sea que había una sucesión procesal y los hijos podrían reconocerlo, pero entonces no, simplemente ellos podrían salirse diciendo, no, yo no sé si es la firma o no de mi papá, o solamente con la afirmación. ¿Qué es? Lo más idóneo ahí es saber cuál es el documento en específico y hacerle esa clasificación a ese documento, esa taxonomía. Entonces es privado, emanado de parte, de contenido dispositivo, en original, de contenido, y analizar la firma y la firma. Si veo que esa firma no, inmediatamente hacer una tacha. Pero recuerde que la petición de tacha no significa, uno, que vaya a prosperar, dos, es un trámite. Y si veo que hay posibilidad de que hay una falsedad en el documento o en la firma, seguir adelante con la tacha y solicitar el cotejo con las demás firmas que tenga el muerto. Pero si no, retírela rapidito. Porque recuerde que si deja pasar y se llega a decisión, sanción. Eh, Creo que esta pregunta que te voy a hacer ameritará un compromiso de nuevo encuentro, ¿cierto? Y refiere a contradecir escrituras públicas, ¿sí? ¿Y que se puede hacer la contradicción? Sí. Por definición, la prueba es controvertible. Y en este momento estamos en una contradicción de un registro de nacimiento. Ese registro de nacimiento nos dio posibilidad de hacer un montón de procesos para impugnación de paternidad y todo lo demás. ¿Y cómo descubrimos? Muy sencillo, mire cómo inició todo. Todo inició, les voy a contar cómo inició, y eso está caminando. Que la señora, llegó un hijo que era heredero, y el hijo decía que era heredero y todo lo demás, y trae un registro reconocido. Y estaba firmado, pero la señora me dice, esa firma tan rara. Mi esposo se ve como firma muy rara. Listo, nos fuimos, hicimos un cotejo. Y el perito nos dijo, esa firma es falsa. Pero eso está en el registro, esa firma es falsa, yo le puedo sostener que eso es falsa. De una que hicimos, solicitamos una prueba, una impugnación de paternidad. Y resultó que no es hijo. O sea, eso nos sirvió para hacer todo eso demás. Y con una intuición de la señora, que es una señora ya de mucha edad, me decía, pues eso no es la firma de mi esposo. Yo no sé por qué, pero eso no es la firma. Además, él no, y me decía, doctora, además él no se me parece. Yo no, vamos. Bueno, parece. Investigación de paternidad y el problema de paternidad y todo lo demás. Y ya está adelantado y ya retiraron proceso de sucesión. Excelente. Bueno, creo yo, no sé si en los asistentes hay Manuel, alguna. Señora, aquí va a ser un tema del tema de cómo se maneja la práctica documental cuando tenemos temas de simulación con escritura y contraescritura. ¡ah, qué ¿Cierto? maravilla! Porque en esa medida uno siempre le genera un poquito de duda, porque de hecho tienen que quedar claras las dos, incluso la abierta contradicción entre las mismas. Entonces no sé si ahí podríamos ahondar un poquito y nos pudieras como para hacer el cierre hoy con ese tema. Mira Beatriz, y hay un tema muy bueno. Yo con simulación nunca he creído que la prueba documental sea fundamental para demostrar la simulación. Porque es que ante un simulante uno no sabe cuál de las dos es la simulación. Es que ante un mentiroso uno no sabe cuándo está diciendo la verdad. Entonces tiene una escritura y una contraescritura. ¿Cierto? ¿A cuál de las dos le creen? Sí, para que se diga que es contraescritura tiene que haber abierta contradicción entre ambos documentos. Y entonces, fíjate, que siempre le hacen uno, que le preguntan a uno en los procesos de simulación, a mí me gustan mucho los procesos de simulación, entre otras cosas. Me gustan mucho porque el proceso de simulación es un ejercicio que yo llamo heurístico abductivo. Es decir, yo al proceso de simulación voy con una constitución de más o menos 35 indicios y siempre le he dicho a mis clientes, señores, si no tenemos 20 hechos fundantes de indicios, no vamos al proceso. ¿Por qué? Porque cuando estamos con esas contraescrituras y cuando estamos analizando ese valor, esos escritos que contradicen lo que se dice en instrumentos públicos o en instrumentos que se tienen como auténticos por ser dados por un notario, que entre otras cosas ya hoy en día pues
con la presunción de autenticidad, eso como que ya está como un poquito más, ya todo se presume uno no sabe cuál creerle, Beatriz. Y entonces dice, el artículo 254 es muy claro en cuanto a esas contraescrituras. Y no les da valor probatorio en el siguiente caso. Tampoco lo producirán las contraescrituras públicas cuando no se haya tomado razón del contenido al margen de la escritura matriz. Es que y ahí yo les decía en el momento de valoración, recuerde que cuando vamos a mirar el contenido del documento, ya miremos la forma, pero ya miremos el contenido y hagamos una semiótica del documento. Y lo que no esté en ese documento y esté en otros documentos, es difícil creerlo. Pero Emanuel, eso respecto a la simulación alegada por el tercero. Pero si la simulación es alegada entre las partes, porque uno de los dos, por ejemplo, en las ventas de confianza, Sí, ¿cierto? que pasa demasiado. Serían dos documentos que efectivamente los dos tendrían que ser objeto de práctica de prueba y que finalmente los dos tendrían que ser objeto de valoración. ¿Y cuál es el tema de valoración ahí? Recuerda que cuando hay valoración, y por eso te hacía alusión al indicio inicial, porque yo tengo dos documentos aquí que se contradicen. Uno dice una cosa y el otro dice lo contrario, porque si no, no es contraescritura. Y eso que quede muy claro. Para que algo sea valorado como contraescritura, tiene que decir exactamente lo contrario que le dice el otro. Beatriz, yo te cedí esta casa, tú eres la dueña, y en la otra digo, no es dueña, solamente lo contrario, lo absolutamente contrario. ¿Cuál creer? ¿Está en un problema de valoración o no? Y entonces ahí la valoración que llamamos intrínseca no tiene sentido, porque ambos puedo creerlo o no creerlo. Y ahí es donde yo le digo, salte a otro elemento de conocimiento, salte a otro medio de conocimiento, como el indicio. Es que, mírate, Beatriz, un indicio tan sencillo. Precio y rito. Evidencia, peritazgo. Evidencia, escritura pública, cualquiera de las dos me va a servir de fundamento de evidencia. De esa evidencia que voy a llamar peritazgo y de esa evidencia que voy a llamar escritura pública, la que consta el valor, voy a sacar una inferencia. La casa se vendió por menor valor. Listo. El ejemplo es muy sencillo. Ya te lo pongo. Tenemos una casa de 100 millones que se vendieron por 12 millones, porque eso dice, la escritura pública. Pero un perito me dice, eso vale 100 millones. Yo tengo esas dos evidencias. Pericia, 100 millones, y tengo escritura pública que dice 12 millones. ¿Qué inferencia saco yo de esas dos evidencias? Que la casa se vendió por muy barato. Esa inferencia es un hecho fundante de un indicio, pero todavía no lo podemos construir. Luego, en el interrogatorio, logramos una confesión. Entonces, mírate cómo vamos. Vamos y le preguntamos al que vendió. Bueno, una pregunta tan sencilla como ¿cuántas puertas tiene la casa? O cualquier pregunta. No es probable que compró, que ni siquiera muchas veces viven en la misma. Y que la compró y ni siquiera vive. Entonces le pregunto, ¿cómo es? Ah, yo no me acuerdo. Listo. Y empezamos a construir una serie de evidencias. Con confesión, mostramos que no conoce ni la casa. Luego le preguntamos, ¿y quiénes son? ¿Y qué parentesco tiene con él? Es que de hecho no hay que preguntarle, le pregunta, inicia el interrogante y dice, mi tío, ya, confesó que es familiar. Entonces tenemos tres hechos fundantes. ¿Cuáles son? Precio y rito, parentesco y desconocimiento del bien. Esos tres, de hecho, tenemos una colección de 36 hechos fundantes que muestran una simulación. Esos tres me llevan a hacer otro tipo de inferencia. La primera inferencia que yo hice de las evidencias es inductiva. Pero esa inducción me dio una idea. Se vendió muy barato, se la vendió familiar, que eso es evidente, y no conoce la casa. Esas tres ideas son el fundamento para yo hacer otra inferencia. Ergo, simuló. ¿Qué es? Eso acompañado de esas contraescrituras es lo que va a hacer inclinar la balanza hacia una escritura o a la otra. Es eso. Por eso hay que trabajar más, mucho más. Es que, doctora, mostrar una simulación es una cosa difícil. Y de hecho, los riesgos de la probanza de la simulación es muy difícil. Pero, como dice Pietro Lero,
todo lo que el hombre hace deja una huella. ¿Y qué es? Cuando no se hizo algo, no hay huella. Así se quiera mostrar la huella. Y el indicio sirve mucho para eso, al lado de esas contraescrituras. No obstante, recuerde que contraescrituras, para tener valor, hay que hacer ese procedimiento de firmas en derredor. Gracias, Emanuel. Y hay una cosa, sería muy bueno, ¿sabes qué, Camilo? Un día hablar de los hechos fundantes en la simulación. Son petitium, nosotros las tenemos clasificadas en latín, por una palabra en latín. Y tenemos 36 hipótesis de hechos fundantes para hablar de una simulación. 36. Recientemente la Corte Suprema sacó una sentencia muy buena sobre simulación y habló de 11 hechos fundantes que mostraban una simulación y devolvió como 27 bienes que se habían simulado por parte de los demandados y en sociedades y destruyó todo eso la Corte en un proceso muy grande que tuve oportunidad de ver en Bucaramanga. Doctor Emanuel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Todos los presentes nuevamente recordamos que ahí en el chat está la posibilidad en el enlace suscribirse o poner la asistencia. Nuevamente entonces les pedimos que estén atentos para estos conversatorios que tenemos cada 8 días, los miércoles a las 3 de la tarde, hoy con el tema del área de procesal, específicamente en probatorio, la práctica de la prueba documental. Hemos abordado pues diferentes temas. Muchas gracias a todos. En lo posible, esta charla pues será subida a nuestro canal de YouTube de la facultad para que lo tengan disponible. De igual manera, yo lo voy a subir en mi materia de Derecho Procesal Civil, como para un repaso ahí en el Moodle, para que los muchachos también estén atentos, los que de pronto no pudieron asistir. Doctor Emanuel, muchas gracias a los estudiantes, asistentes, egresados, muy amables por la asistencia y ya entonces nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego. Hasta luego.